Después de los 60, ajuste este hábito matutino y sienta que sus fuerzas regresan más rápido. La mujer de 68 años abrió los ojos a las 6 de la mañana, como lo hacía todos los días durante décadas. Sonó el despertador, extendió la mano para apagarlo y luego hizo lo que siempre hacía. Levantó las piernas de la cama y se levantó de una vez, en un movimiento rápido y automático. Pero esta vez sucedió algo diferente. Sus piernas temblaron violentamente. El mundo dio vueltas durante 3 interminables segundos y tuvo que agarrarse a la pared para no desplomarse en el suelo. El corazón se aceleró, tenía las manos empapadas de sudor frío y por primera vez en su vida adulta, sintió miedo de quedarse sola en su propia casa. Nadie lo vio, nadie necesitaba saberlo. Respiró hondo, intentó reírse de sí misma, murmuró algo sobre levantarse demasiado rápido y se dirigió a la cocina. Pero ese sentimiento de inestabilidad se pegó a ella como una sombra. Durante el café, mis piernas todavía se sentían frágiles, como si pudieran doblarse en cualquier momento. Y lo peor, no era la primera vez. En las últimas semanas, cada mañana me traía ese ligero mareo, ese segundo de pánico entre la cama y el suelo. Simplemente no se había admitido a sí misma que algo andaba mal. Lo que esta mujer no sabía era que ese movimiento matutino aparentemente inofensivo, ese simple acto de levantarse de la cama de un tirón, le estaba robando algo precioso, la confianza en su propio cuerpo, y peor, aceleraba la pérdida de fuerza en las piernas, alterando el equilibrio interno y preparando el terreno para una caída real, no por debilidad, no por una enfermedad grave, sino por un hábito tan antiguo y automático que ni siquiera podía imaginar que hubiera otra manera de hacerlo. Este es el tipo de error silencioso que nadie explica. Vas al médico, te haces pruebas, escuchas que todo está bien para tu edad y regresas a casa sin entender por qué tus piernas parecen cada mes menos firmes. El problema no está en los huesos, no está en la sangre, está en la forma en que usas tu cuerpo en los primeros 30 segundos del día. Y si así ha sido incorrecto durante 30, 40 años, el cuerpo poco a poco irá pagando la cuenta, hasta que un día te das cuenta. Subir escaleras se ha vuelto difícil, caminar por la calle se ha convertido en una preocupación, y levantarse de la cama se ha convertido en un momento de tensión. Pero aquí está la parte que casi nadie te cuenta. Este hábito se puede adaptar, y cuando te adaptas, la fuerza comienza a regresar más rápido de lo que imaginas. No estamos hablando de ejercicios complicados, membresías en gimnasios o equipos costosos. Hablamos de entender cómo necesita moverse el cuerpo al despertar, respetando el tiempo que necesita para salir del reposo total y pasar a la acción. Hablamos de pequeños pasos que protegen las rodillas, equilibran la presión arterial, activan los músculos adecuados y devuelven la sensación de control. La mujer de 68 años no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir algo que cambiaría por completo sus mañanas. Y el cambio no vendría de la mano de un medicamento, un suplemento o una receta mágica. Provendría de una conversación casual con alguien que entendiera lo que le estaba pasando a su cuerpo. Alguien que miró ese gesto automático de levantarse y dijo: te estás saltando el paso más importante del día y tu cuerpo está pidiendo ayuda a gritos. En este vídeo entenderás exactamente qué hábito matutino es necesario ajustar después de los 60 años. Descubrirás por qué levantarte de la cama de forma incorrecta te quita fuerzas con el paso de los meses. Y lo más importante, aprenderás sencillas instrucciones paso a paso para hacer las cosas de manera diferente. Proteger tus articulaciones y sentir tus piernas respondiendo con más firmeza y rapidez de lo que esperas. Si estás disfrutando de esta historia y quieres seguir aprendiendo sobre cómo cuidar tu cuerpo de una manera práctica, no olvides suscribirte al canal. Pero antes de entrar en detalles técnicos, es necesario comprender qué le estaba pasando a esa mujer, porque su historia es la historia de millones de personas que se despiertan cada día pensando que están haciendo algo normal, cuando en realidad están repitiendo un patrón que les duele. Durante 3 semanas, la mujer intentó ignorar el problema. Despertó, se levantó rápidamente como siempre, sintió el ligero mareo, se agarró donde pudo y siguió con su vida, pero el cuerpo no olvida, y lo que empezó como unos segundos de malestar, se convirtió en algo más grande, algo que ya no podía fingir que no existía. Mis piernas comenzaron a bloquearse mientras subía el primer escalón de las escaleras. La sensación de hormigueo en los pies se hizo frecuente. Y lo peor de todo, el miedo a caer empezó a controlar sus decisiones. Dejó de salir sola temprano en la mañana, algo que había hecho durante años. Dejó de visitar a su vecino que vivía a 2 cuadras de distancia. Empezó a evitar situaciones en las que tuviera que permanecer de pie durante mucho tiempo. Y cuando alguien le preguntó si todo estaba bien, ella sonrió y dijo que sí,
que era solo cansancio, que era solo una cuestión de edad. Pero en el interior una pregunta seguía retumbando. ¿Qué está pasando? ¿Tejiendo conmigo? Lo que no se dio cuenta fue que su cuerpo había estado enviando señales durante meses, pequeños avisos que ella interpretó como envejecimiento natural, cuando en realidad eran consecuencias directas de un patrón de movimiento equivocado. Cada vez que se despertaba y se levantaba con un solo movimiento repentino, su cuerpo pasaba de un estado de profundo reposo a plena acción en menos de 2 segundos. La presión arterial aumentó irregularmente, el equilibrio interno no tuvo tiempo de ajustarse, y los músculos de las piernas, que debían activarse gradualmente, se vieron obligados a trabajar sin ninguna preparación. Imagínese despertar a un niño pequeño sacudiéndolo con fuerza. El niño se despertará confundido, asustado, desorientado. Esto es exactamente lo que le sucede al cuerpo de una persona mayor de 60 años, cuando salta de una posición tumbada a una posición de pie sin transición. El sistema nervioso no puede organizar el equilibrio en el tiempo. Los músculos posturales profundos, los responsables de mantenerte firme y estable, no tienen la oportunidad de entrar en juego, y el resultado es lo que sientes: mareos, piernas temblorosas, sensación de que el suelo está más lejos de lo que debería. Pero el problema no termina ahí. Este mal hábito matutino crea un círculo vicioso que mina las fuerzas con el paso de los meses. Cuando levantas peso repentinamente y tu cuerpo no responde bien, instintivamente comienzas a compensar. Soporta más peso en una pierna que en la otra. Aférrate a todo lo que se te presente. Tensa los hombros, aguanta la respiración, endurece el cuello. Y estas compensaciones, que de momento parecen soluciones, en realidad debilitan aún más el organismo. Empiezas a utilizar los músculos equivocados para hacer el trabajo que deberían hacer los músculos correctos. La mujer de 68 años no entendió nada de esto. Para ella, el problema era simple: estaba envejeciendo y los viejos se debilitan. Punto. Pero la verdad es que el envejecimiento no funciona así. El cuerpo no se rinde por sí solo, responde a lo que le pides, a lo que entrenas, a lo que repites. Y si pasas décadas repitiendo un movimiento que altera tu equilibrio y sobrecarga tus articulaciones, tu cuerpo se adaptará a él. Te vuelves más frágil no porque quieras, sino porque te están entrenando para ser frágil. Entonces sucedió algo que lo cambió todo. Una tarde, su hija fue a visitarla y notó que su madre se veía diferente, más silencioso, más retraído, evitando movimientos que antes eran automáticos. La hija preguntó directamente: «Mamá, ¿tienes miedo de caerte?». Y la mujer, por primera vez, se derrumbó. Admitió que sí, admitió que ya no confiaba en sus propias piernas, admitió que las mañanas se habían convertido en una pesadilla silenciosa. La hija, que trabajaba en rehabilitación física, escuchó con atención y luego hizo una pregunta extraña: «¿Cómo te levantas de la cama por la mañana?». La mujer estaba confundida. ¿Qué tenía esto que ver con algo? Pero lo describió de todos modos. Se despertaba, extendía las piernas y se levantaba de golpe. Sencillo, rápido, como siempre lo hizo. Y entonces la hija meneó la cabeza y dijo algo que al principio sonó casi absurdo: «Llevas décadas levantando de manera incorrecta, y eso es lo que te está robando tu fuerza». Al principio, eso parecía una exageración. ¿Cómo podría estar mal algo tan básico, tan automático? Pero la hija insistió. Explicó que después de los 60 años, el cuerpo necesita transiciones suaves, no movimientos explosivos. Explicó que ponerse de pie bruscamente obliga al corazón a bombear sangre demasiado rápido, altera los sensores de equilibrio en el oído interno y deja a los músculos de las piernas sin posibilidad de prepararse. Y eso, repetido todos los días durante años, literalmente enseña al cuerpo a ser inestable. La mujer todavía se mostraba escéptica, pero aceptó probar algo diferente a la mañana siguiente. La hija le enseñó un método sencillo, dividido en etapas, que respetaba el tiempo del cuerpo, e hizo una promesa que parecía demasiado buena para ser verdad: «Si haces esto bien durante una semana, tus piernas se sentirán más firmes. No prometo un milagro, solo digo que el cuerpo responde rápidamente cuando dejas de lastimarlo». Esa noche, la mujer se fue a dormir con una sensación extraña. Por primera vez en semanas, hubo un rayo de esperanza mezclado con dudas. ¿Era realmente posible? ¿Podría algo tan simple marcar la diferencia? Ella no lo sabía, pero en el fondo, una parte de ella quería creer eso, que tal vez sus piernas aún tenían fuerza, simplemente las estaban usando de manera incorrecta todo el tiempo. La mañana siguiente llegó con el despertador sonando a la misma hora de siempre. La mujer abrió lentamente los ojos y, por un instante, volvió el impulso automático: estirar las piernas, levantarse de golpe, seguir adelante. Pero ella se detuvo, respiró hondo y decidió probar el método que su hija le había enseñado la noche anterior, aunque pensó que no haría ninguna diferencia. El primer paso parecía ridículamente simple: quedarse mantén la posición durante otros 10 segundos, respirando profundamente
y moviendo los dedos de manos y pies. Parecía una pérdida de tiempo, pero ella lo hizo de todos modos. Movió los dedos. Sintió que su cuerpo despertaba lentamente. Dejó que la sangre comenzara a circular con más intensidad. Luego, se giró hacia un lado lentamente, apoyando su cuerpo con el antebrazo, sin prisa alguna. Permaneció en esa posición unos segundos más, sintiendo el peso de su propio cuerpo reorganizarse. Y solo entonces, apoyándose en ambas manos, se sentó en el borde de la cama, con los pies tocando el suelo, pero sin levantarse. Ella se sentó allí. Espera, respiración, sentimiento, y notó algo extraño. No había mareos, ningún mundo gira, sin piernas temblorosas, solo el cuerpo, despierto, presente, estable. Después de 30 segundos en esa posición, inclinó ligeramente el torso hacia adelante, distribuyó su peso en los pies, y solo entonces se puso de pie, lentamente, controlando cada centímetro del movimiento, y por primera vez en semanas, se mantuvo firme sin miedo. Esa sensación de solidez en sus piernas fue tan inesperada que casi se echó a reír. No fue fuerza explosiva, no fue nada milagroso, fue solo firmeza, control, la sensación de que el cuerpo sabía dónde estaba. Caminó hacia el baño y sus piernas respondieron de manera diferente. No hubo vacilación, ese milisegundo de duda antes de cada paso. Hubo presencia. En los días siguientes repitió el método. Despierta, respira, voltéate de lado, siéntate, espera, levántate. Al principio parecía demasiado lento. Sentí que estaba perdiendo el tiempo, pero al tercer día, notó que ya no sentía mareos matutinos. Al quinto día, mis piernas dejaron de bloquearse en las escaleras, y al séptimo día sucedió algo extraordinario. Se despertó y, por primera vez en meses, no sintió miedo de levantarse. La hija volvió el fin de semana para saber cómo era. La mujer describió la experiencia con una mezcla de alivio y asombro. No pensé que funcionaría. Parecía demasiado simple, pero las piernas se sienten diferente. No sé cómo explicarlo, pero son más firmes. Puedo sentir el suelo nuevamente. La hija sonrió y luego explicó lo que estaba pasando detrás de esos movimientos. Cuando te levantas de la cama con un solo movimiento brusco, el cuerpo no tiene tiempo de preparar el sistema circulatorio. La sangre, que durante el sueño se concentraba en la parte superior, debe redistribuirse a las piernas. Si saltas directamente de una posición tumbada a una posición de pie, esta redistribución se produce de forma caótica. El cerebro recibe menos oxígeno durante unos segundos, provocando mareo. A los músculos de las piernas se les dice que trabajen antes de que estén listos, lo que provoca debilidad y temblores. Y los sensores del equilibrio, situados en el oído interno, se activan de forma confusa, generando esa sensación de inestabilidad. Pero cuando se respetan las transiciones, todo cambia. Al girar hacia un lado antes de sentarse, activas los músculos centrales, aquellos que sostienen tu columna y organizan tu postura. Al sentarse y esperar unos segundos, se da tiempo a que la sangre fluya naturalmente hacia las piernas, a que el corazón ajuste su ritmo y al cerebro mapee la nueva posición del cuerpo en el espacio. Y al levantar lentamente, inclinando el torso hacia adelante antes de transferir el peso, distribuyes la carga uniformemente entre las caderas, las rodillas y los tobillos, protegiendo todas estas articulaciones. La mujer escuchó todo eso y sintió una mezcla de enojo y gratitud. Ira porque nadie había explicado esto antes, gratitud porque ahora lo sabía, y saberlo cambió todo. Se dio cuenta de que la fuerza nunca había desaparecido realmente. La fuerza estaba ahí, en las piernas, en los músculos, esperando ser activada de la manera correcta. El problema no era el envejecimiento, el problema era el método. Pero la historia no termina aquí, porque ajustar tu hábito matutino fue solo el comienzo. Con el paso de los días, la mujer empezó a prestar atención a otros momentos del día. Se dio cuenta de que se levantaba de la silla del mismo modo equivocado, de un tirón, sin apoyo, sin transición. Se dio cuenta de que estaba subiendo escaleras mirando hacia abajo, lo que alteraba su equilibrio. Se dio cuenta de que caminaba con los pies ligeramente arrastrados, sin levantar bien los talones, lo que le restaba fuerza a las pantorrillas y sobrecargaba las rodillas. Cada descubrimiento fue un shock. ¿Cuántos otros hábitos corporales había estado repitiendo mal durante décadas? ¿Cuántas otras pequeñas correcciones podrían devolvernos aún más firmeza, más confianza, más libertad? Comenzó a observarse a sí misma como nunca antes lo había hecho. Y lo más impresionante, el cuerpo respondió rápidamente, con cada ajuste, una mejora, con cada movimiento consciente, más fuerza. No fue magia, era simplemente el cuerpo siendo utilizado de la manera para la que fue diseñado para funcionar. 3 semanas después del primer día en que se levantó bien de la cama, la mujer hizo algo que no había hecho en más de un mes. Salió a caminar sola temprano en la mañana, se calzó las zapatillas, abrió la puerta y caminó 2 cuadras sin miedo. Las piernas responden, ellos dieron. El equilibrio estaba ahí. La confianza había regresado, y mientras caminaba,
Pensaba en cuántas otras personas estaban pasando por el mismo problema, sintiendo el mismo mareo, el mismo miedo, la misma sensación de que su cuerpo se daba por vencido. ¿Y cuántas de estas personas no sabían que bastaba con ajustar un hábito, un solo movimiento matutino, para empezar a cambiarlo todo? Pero había algo más, algo que la hija aún no había contado y que solo sería desvelado cuando la madre estuviera dispuesta a escucharlo, porque el hábito de levantarse de la cama era solo la punta de un problema mucho mayor, y comprender este problema le exigiría mirar atrás, a los últimos 20 años, y reconocer algo difícil, que el cuerpo había sido descuidado no por pereza, no por falta de voluntad, sino por falta de información. Y ahora, por fin, llegaba la información, y con ello, la oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Han pasado 2 meses desde que la mujer ajustó su hábito matutino. Las mañanas se habían transformado por completo. Levantarse de la cama era ahora un ritual consciente, casi meditativo, y los resultados fueron innegables. Sus piernas estaban visiblemente más firmes, los mareos habían desaparecido por completo, y la confianza al caminar era algo que no había sentido en años. Pero fue precisamente en ese momento de mejoría cuando sucedió algo inesperado. Una mañana, mientras pasaba lentamente de la cama a sentarse, sintió una extraña punzada en la cadera derecha. No fue un dolor intenso, pero fue diferente, nuevo, y por primera vez desde que empezó el método, sintió un destello de pánico. ¿Estaba forzando algo? Lo hice mal. El viejo miedo empezó a regresar. Ese miedo a que el cuerpo, después de todo, se rindiera, que la mejora había sido temporal. De todos modos, esa edad estaba pasando factura. Llamó a su hija con la voz temblorosa. Describió la punzada, el malestar, la sensación de que algo andaba mal. Y la hija hizo una pregunta que no esperaba. Mamá, ¿empezaste a hacer otras cosas diferentes? ¿Empezaste a moverte más? ¿Usar tu cuerpo como no lo hacías antes? La mujer pensó por un momento. Sí. En las últimas semanas había vuelto a subir y bajar escaleras con más frecuencia. Había vuelto a realizar pequeñas tareas en la casa que antes había evitado. Incluso había empezado a agacharse para recoger cosas del suelo, algo que no había hecho en meses. La hija suspiró aliviada. Mamá, este tirón no es el cuerpo que se rinde, es el cuerpo que se despierta. Explicó que cuando pasas meses o años evitando ciertos movimientos, los músculos alrededor de esas articulaciones entran en modo económico. Literalmente se quedan dormidos, y cuando los vuelves a activar, especialmente después de corregir la forma en que te mueves, esos músculos tienen que adaptarse nuevamente. El gancho fue la cadera derecha al darse cuenta de que tenía trabajo que hacer. Fue la incomodidad de la reconstrucción, no la destrucción. Eso cambió todo en la cabeza de la mujer. Había interpretado el gancho como una señal de fracaso, cuando en realidad era una señal de progreso. El cuerpo no se estaba rompiendo, se estaba reorganizando. Y esta reorganización trajo malestares temporales, sí, pero también trajo algo mucho mayor. La posibilidad real de recuperar movimientos que creía perdidos para siempre. La hija decidió entonces contar algo que había guardado hasta ese momento, algo que explicaría por qué el problema de la madre era mucho más profundo que simplemente levantarse mal de la cama. Le pidió a su madre que se sentara y comenzó a revelarle toda la verdad. Durante años, sin darse cuenta, la mujer había desarrollado un patrón de compensación en cadena. Todo empezó hace décadas, cuando se torció el tobillo izquierdo en una leve caída. Nada grave, nada que necesitara tratamiento. Pero a partir de ese día, inconscientemente empezó a poner más peso en su pierna derecha. Fue un ajuste tan sutil que ella nunca se dio cuenta, pero el cuerpo se dio cuenta, y a lo largo de 20 años, ese pequeño desequilibrio generó compensaciones en cascada. La pierna derecha sobrecargada comenzó a desarrollar tensión en la rodilla. Para aliviar la rodilla, la cadera derecha tuvo que trabajar más del debido. Para compensar la cadera, la columna comenzó a girar ligeramente hacia el lado izquierdo. Y para equilibrar la columna, los hombros se desalinean, creando tensión en el cuello. Todo esto sucede milímetro a milímetro, año tras año, invisible a la vista, pero devastador para la estructura del cuerpo. ¿Qué pasa con el hábito de levantarse apresuradamente de la cama? Este hábito magnificó todas estas compensaciones. Cada mañana, al saltar directamente a una posición de pie, el cuerpo se veía obligado a utilizar patrones incorrectos a gran velocidad. La pierna derecha recibió un impacto extra. La cadera derecha trabajó demasiado. La columna se torció aún más. Y el ciclo se alimentó solo, día tras día, año tras año. La mujer escuchaba todo en silencio, procesando cada palabra. Y luego preguntó lo único que importaba. ¿Es todavía posible revertir esto? ¿Y eso? La hija la miró a los ojos y respondió con firmeza. No es posible revertirlo. Ya has empezado. ¿La punzada que sentiste hoy?
Es la cadera derecha funcionando correctamente otra vez. Es el cuerpo dándose cuenta de que ya no necesita compensar tanto. Y ahora que sabes lo que está pasando, puedes acelerar este proceso aún más. Durante las siguientes semanas, la mujer no solo continuó con el método matutino, sino que empezó a prestar atención obsesiva a cada movimiento del día. Al levantarse de la silla, inclinaba el torso hacia adelante, distribuía su peso por igual en ambas piernas y utilizaba las manos como apoyo. Al subir escaleras, me detenía a medio camino para respirar, miraba hacia adelante en lugar de hacia abajo y levantaba la rodilla antes de dar un paso. Al caminar se concentraba en levantar los talones, en sentir el contacto total del pie con el suelo, en balancear los brazos simétricamente. Y la transformación fue más allá de lo físico. Estaba sucediendo algo profundamente emotivo. Cada movimiento consciente era un acto de recuperación de la dignidad. Cada paso firme era una prueba de que su cuerpo no se había rendido con ella, solo estaba esperando ser escuchado. Cada mañana sin mareos era una victoria silenciosa contra el miedo que había controlado su vida durante meses. 3 meses después del primer día en que se levantó de la cama de la manera correcta, la mujer hizo algo que antes parecía imposible. Se agachó completamente en el suelo para recoger un objeto y se levantó sola, sin apoyo, sin miedo, sin dudar. Las piernas respondieron con fuerza, el equilibrio fue perfecto y por primera vez en años se sintió completa otra vez. Pero la parte más importante de la historia aún estaba por llegar, porque la verdadera revolución no ocurrió solo en su cuerpo, sucedió en la forma en que ella veía el envejecimiento. Llevaba años creyendo que perder fuerza, perder el equilibrio, perder la confianza era inevitable después de los 60, que el cuerpo simplemente entraba en decadencia y no había nada que hacer más que aceptarlo. Pero ahora sabía la verdad. El cuerpo envejece, sí, pero la mayor parte de lo que llamamos envejecimiento es en realidad el resultado de malos hábitos repetidos durante décadas. Y estos hábitos se pueden corregir en cualquier momento, a cualquier edad. 6 meses después de adaptar ese primer hábito matutino, la mujer estaba sentada en la sala, tomando té, cuando escuchó sonar el timbre. Era su vecina, la que vivía a 2 cuadras y a quien había dejado de visitar meses atrás. El vecino entró con una sonrisa preocupada y dijo: «Hace mucho que no te veo. ¿Está todo bien?». Y entonces, sin esperar respuesta, se derrumbó. Dijo que tenía miedo de salir de casa, que sus piernas no respondían como antes, que todas las mañanas se despertaba mareada, que ya no confiaba en su propio cuerpo. La mujer de 68 años escuchó cada palabra y reconoció su propia historia contada por otra voz. Reconoció el miedo, la vergüenza, la sensación de estar atrapada dentro de un cuerpo que parecía traicionarla. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta de cuánto había cambiado, no solo en mi cuerpo, sino en la forma en que veía la vida. Ya no era la persona que aceptaba pasivamente el declive. Era alguien que había aprendido a escuchar su cuerpo, a ajustarlo, a dialogar con él. Tomó la mano de su vecina y le dijo con calma: «Sé exactamente lo que estás sintiendo, y te voy a contar algo que cambió todo para mí». Y luego, allí mismo, en la habitación, enseñó el método, explicó la importancia de respetar las transiciones al levantarse de la cama, mostró cómo girar de lado, cómo sentarse y esperar, cómo distribuir el peso antes de levantarse. Explicó que el cuerpo no se rinde, simplemente está siendo utilizado de manera incorrecta durante demasiado tiempo. El vecino escuchó con una mezcla de escepticismo y esperanza, el mismo escepticismo que había sentido la mujer meses atrás, pero aceptó intentarlo. Y 2 semanas después, volvió para darme las gracias. Las piernas estaban más firmes, el mareo había disminuido, el miedo había empezado a perder fuerza, y lo más importante, había comprendido que envejecer no significa renunciar al propio cuerpo, significa aprender a cuidarlo de otra manera. Esa conversación se repitió varias veces en los meses siguientes. Otras personas del barrio comenzaron a buscar a la mujer. Algunos habían oído que había mejorado mucho, otros simplemente notaron que caminaba diferente, con más confianza, más presencia, y cada conversación se convirtió en una oportunidad para compartir lo que había aprendido. No con arrogancia, no como alguien que descubre un secreto mágico, pero como alguien que finalmente entendió algo simple y poderoso. El cuerpo responde cuando aprendes a tratarlo con respeto. La hija visitó a su madre unos meses después y quedó sorprendida por la completa transformación. No fue solo la firmeza de mis piernas o mi equilibrio recuperado, fue la postura, fue la mirada. Era la forma en que su madre ocupaba espacio en su propia vida. Había dejado de ser alguien que evitaba el movimiento por miedo y se convirtió en alguien que buscaba el movimiento con curiosidad. Había dejado de preguntar: ¿qué ya no puedo hacer?
y comencé a preguntar, ¿qué puedo volver a aprender? Y entonces la hija le dijo algo que su madre no sabía. En los últimos meses, había utilizado la historia de su madre como ejemplo en decenas de consultas. Le había demostrado a otras personas mayores de 60 años que pequeños ajustes en los hábitos corporales pueden generar enormes transformaciones. Y siempre la reacción fue la misma: sorpresa, alivio y una pregunta urgente: ¿por qué nadie me ha explicado esto antes? La respuesta es simple y frustrante al mismo tiempo. Nadie explica por qué estos detalles se consideran demasiado pequeños para merecer atención. Las citas médicas son cortas. Los exámenes analizan el interior del cuerpo, no cómo se mueve. Y la gente cree que envejecer solo significa tomar medicamento, realizar exámenes y aceptar limitaciones. Pero la verdad es que la mayoría de las limitaciones que asociamos con la edad provienen de patrones de movimiento incorrectos, repetidos durante décadas. Y cuando corriges estos patrones, el cuerpo responde. No importa si tienes 60, 70, 80 años, el cuerpo fue hecho para adaptarse, y se adapta mejor cuando le das las condiciones adecuadas. La mujer de 68 años aprendió esto de la manera más visceral posible, viviendo en su propia piel. Y ahora, cuando alguien le pregunta cuál fue el secreto de su transformación, ella responde sinceramente: no fue un secreto, fue prestar atención, fue respetar el tiempo del cuerpo, fue comprender que levantarse de la cama no es un gesto automático sin importancia, sino el primer movimiento del día, el que define cómo responderá el cuerpo en las próximas horas. Y cuando alguien dice que parece demasiado simple, ella sonríe y responde: es simple, pero simple no significa fácil, porque estás deshaciendo décadas de hábitos automáticos. Estás enseñando a tu cuerpo a moverse nuevamente, como si estuvieras aprendiendo por primera vez. Y eso requiere atención, paciencia y el coraje de creer que el cambio es posible. La lección más poderosa que aprendió, y que ahora comparte con cualquiera que esté dispuesto a escuchar, es esta: tu cuerpo no es un enemigo que te traiciona a medida que envejeces. El cuerpo es un aliado que responde a las señales que envías. Si envías señales de prisa, falta de respeto, movimientos bruscos y compensaciones equivocadas, el cuerpo responde con fragilidad, con miedo, con dolor. Pero si envías señales de atención, de cuidado, de movimientos conscientes y respetuosos, el cuerpo responde con fuerza, con equilibrio, con confianza. Hoy en día, las mujeres se despiertan cada día y realizan su ritual matutino con gratitud. Respira hondo, mueve los dedos, voltéate de lado, siéntate, espera, levántate. Y cada mañana es un recordatorio de que ella tiene el control, que el cuerpo sigue junto a ella, que hacerse mayor no significa rendirse, sino aprender a hacer las cosas de otra manera, mejor, más conscientemente. Y mientras camina por las calles del barrio, con paso firme y mirada confiada, otras personas se detienen a mirar. Algunos preguntan qué cambió, otros simplemente sienten un rayo de esperanza cuando ven que es posible, incluso después de los 60 años, recuperar la fuerza, el equilibrio y la libertad de moverse sin miedo. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si has reconocido en algún momento tu propia lucha con tu cuerpo, con el miedo a caer, con la sensación de que tus piernas ya no responden, debes saber que no estás solo, y sepa que el cambio es posible. No necesitas equipos costosos, no necesitas un gimnasio, no necesitas milagros, solo necesitas atención, paciencia y coraje para adaptar un hábito a la vez. Comience con su hábito matutino, respeta las transiciones, dale tiempo a tu cuerpo para que se despierte, y nota cómo tus piernas responden más rápido de lo que imagina. La fuerza nunca desapareció, ella solo estaba esperando a ser activada de la manera correcta. Si te gustó este vídeo y quieres seguir aprendiendo sobre cómo cuidar tu cuerpo de forma práctica y consciente, suscríbete al canal, comparte esta historia con alguien que necesite saber que todavía es posible recuperar la confianza en tu propio cuerpo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué hábito corporal te diste cuenta que necesitas adaptar a partir de hoy? Tu experiencia puede ayudar a otros a comenzar su propio viaje de transformación.